Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Cómo están esos supervivientes del bear market? Espero que estén muy bien. Todos los que estamos en estos momentos metidos en las criptomonedas, realmente somos unos supervivientes. ¿Por qué? Porque todos fueron liquidados. Solo hemos quedado los duros, los de hueso colorado, los holders. Vamos a ir a la intro, pero quiero comentarles que tenemos análisis del semanal. Muy importante que se queden a verlo porque no tenemos un escenario pues de que sea tan alentador. Más sin embargo, tenemos objetivos ya claros y trazados, ya sea dónde va a ser el rebote de Bitcoin. Así es que luego de las noticias, que las voy a leer un poco más rápido que lo normal, y vamos con la intro. Y bueno, vamos a darle a lo que son las noticias. Recuerden de que este canal está bastante enfocado en las criptomonedas. Si quieren en algún momento que abordemos índices, acciones o algún tema determinado, me lo hacen saber a través de la caja de comentarios. Ok. Después de la caída de BlockFi, porque después de FTX, este día, hace unas horas, BlockFi se declaró en quiebra. Y bueno, ha resultado esta noticia pues que BlockFi demanda a Bankman-Fried de FTX por acciones en Robinhood. La plataforma de préstamos de criptomoneda BlockFi, recientemente en bancarrota, ha presentado una demanda contra la sociedad de cartera de Sam Bankman-Fried, Emergent Fidelity Technology, en busca de sus acciones en Robinhood, que fueron comprometidas como garantía a principios de noviembre. Realmente este tipo de situaciones sucede cuando uno confía en una persona. Les ha pasado que uno llega a hacer negocios con una persona y confía, pero supuestamente esta otra persona va a cuidar bien de ti, pero lastimosamente a BlockFi no le fue bien, porque ha hecho negocios con una empresa que lastimosamente no supo administrar bien los fondos de sus usuarios, y hay que decirlo claramente, que cometió un terrible error al usar los fondos de los usuarios y se ha visto afectada. Así es que ahí está la noticia. Y bueno, viniendo de un país que está en proceso de adopción de criptomonedas, abordó un seminario sobre el presente y el futuro de blockchain. Estos temas son muy importantes y estos eventos son muy importantes para lo que son las criptomonedas. ¿Por qué? Porque de esta forma se hace conciencia y se da a conocer el valor verdadero que tiene una blockchain, porque muchas personas entran al mundo de las criptomonedas sin tener idea de lo que son ni del valor real que tiene y la aplicabilidad que puede tener en la industria, el papel que puede tener en la transformación digital. Así es que enhorabuena por Perú, que está realizando este tipo de eventos, y vamos a seguir para adelante. Y bueno, Lagarde sale al paso y reitera llamados al MiCA 2 en respuesta al colapso de FTX. Bueno, realmente aplaudo lo que está haciendo Christine Lagarde, pero como presidente del Banco Central Europeo. Más sin embargo, yo he ojeado parte de la propuesta de esta señora, que la verdad es muy profesional, ¿verdad? Pero más sin embargo, yo lamento muchísimo que no le dé el valor que se debe a lo que son las finanzas descentralizadas. Habla de regulaciones hacia los exchanges centralizados, pero a las DeFi las deja por fuera. De hecho las criminaliza e intenta hasta prohibirlas. Ok, así es que ojo, que esta señora no es pro de las criptomonedas, y hay que
ver con pinzas lo que son las propuestas de esta señora. Y recientemente, como les había comentado en videos anteriores, Aave había sido víctima de un exploit que fue fallido, y Compound Finance impondrá topes de préstamo dentro de su protocolo. El día 28 de noviembre, los usuarios de la plataforma de préstamos Compound Finance aprobaron una propuesta para imponer restricciones al préstamo máximo de 10 tokens en el protocolo. Muy interesante, a mí me parece muy buena la iniciativa, y de hecho muy acertada. De hecho, hace tiempo que debieron haber hecho eso. Si eso hubiese sido una realidad antes de que pasara lo de Terra Luna y lo de UST, no hubiese pasado lo del colapso. Así es que enhorabuena por Compound Finance, que va a imponer topes en los préstamos. Y atentos con esta noticia, porque el señor Ryan Selkis, CEO de la empresa de investigación de blockchain Messari, los accionistas mayoritarios de Grayscale, Bitcoin Trust, Genesis Global y Digital Currency Group no pueden simplemente vender de sus participaciones para obtener más capital. Selkis explicó en un Twitter, en su perfil de Twitter, que las restricciones se deben a la regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, que obliga a los emisores de entidades que cotizan en el mercado extrabursátil UOTC a notificar con antelación las ventas propuestas, así como un límite trimestral de venta del 1% de las acciones de circulación o del volumen semanal negociado. Están tratando de restringir o de atar de manos a Grayscale. Vamos a ver cómo termina esto y en qué pudiese afectar en los mercados. Y el 17% de los bancos buscan volverse digitales, según un estudio en América Latina. Concluyó de que el 17% de los bancos en Latinoamérica tienen como meta transformarse en una entidad totalmente digital. Y yo doy fe de eso, porque en mi país, El Salvador, me llegó una propuesta de abrir una cuenta digital, que yo ya la abrí y ahí la tengo, pero no le estoy dando uso. Al parecer solamente han abierto las cuentas y están dejando que se realicen transacciones. Tienen algunas características limitantes respecto a las cuentas bancarias normales, es decir, se pueden transferir fondos, se puede enviar y recibir, pero no se pueden realizar, por ejemplo, pagos o compras en internet, que son funciones que muy probablemente las vayan a habilitar en un futuro. Así es que esto es un avance por parte de la banca digital, aunque no sé realmente por dónde va encaminado todo esto. Hay que estar atentos sobre los siguientes movimientos que vayan a hacer la banca. Y saltando al análisis cuantitativo, bueno, déjenme comentarles que tenemos una proporción de largos bastante abundante, que empezó a subir a partir de este momento. Así es que hay longs atrapados en esta pata de aquí, y en esta zona de acumulación se siguió incrementando levemente. Aquí podemos ver. Así es que esta bajada de interés abiertos tiene que ver con los shorts que se abrieron acá también, porque aparte del long se abrieron shorts, pero han quedado los largos. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver en el análisis técnico qué es lo que va a pasar, porque básicamente este movimiento que está aquí hay que verlo con calma y hay que esperar a ver qué es lo que hace el precio, porque tenemos un escenario delicado, en el sentido de que para entrar a operar en short está muy peligroso. Está muy peligroso entrar en short, y entrar en long ahí sería lo viable, pero todos los retailers están en eso. Así es que a mí me da la impresión de que las ballenas precisamente eso es lo que quieren, que entremos en largo,
para luego venir y sacar dos velitas de este tamaño. A mí se me hace que eso podría pasar, pero eso lo vamos a ver en el análisis técnico. Ok, ahora vamos a pasar a ver estos datos que son relevantes también para que ustedes les puedan pegar una ojeada, ¿verdad? El interés abierto en los futuros pues se ha incrementado, es decir, se han abierto más posiciones. El volumen de comercio también se ha incrementado en las últimas 24 horas. Las liquidaciones han disminuido muchísimo, 44.9%, y eso pues es porque el precio no ha tenido una alta volatilidad, ¿verdad? Proporción largo corto, eso todos están en largo, ¿verdad? Una proporción bastante significativa en los largos. La financiación en futuros de USD ha caído y está en negativo actualmente, y en BTC ha subido. ¿Okay? Así es que esos son los datos que tenemos. El índice del miedo y de la codicia está en 26, que ha bajado un 7.14%. Y bien, chicos, iniciamos lo que es el análisis del semanal. Muy importante que presten atención, porque lo que les voy a comentar es delicado, y también el precio de caída que tengo va a ser muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Yo no había comentado en absoluto lo que es con mi grupo de Telegram que tengo. No había comentado ningún precio sobre el suelo, porque hubiese sido yo irresponsable en decirles, miren, el precio de Bitcoin el suelo de Bitcoin va a ser en tal precio, sin tener yo una base técnica, ¿verdad? Y yo opero en base al análisis técnico, no opero en base al análisis fundamental. Así es que si yo tengo una operativa basada en el análisis técnico, yo tengo que regirme a él. Entonces yo, por eso, como no tenía ninguna información en la cual yo pudiese respaldarme y ampararme y no ser tan especulativo, por eso es de que no había dado ningún precio, pero ahora sí tengo un precio en el cual podría ser el suelo de Bitcoin. Y vamos a ver los indicadores. Bueno, tenemos un primer leg en el cual tenemos que el momentum fue muy vertical. En el siguiente ustedes pueden ver que el momentum ha sido menos vertical, y tenemos un tercer valle rojo en el monitor que es casi plano. Ok, tenemos divergencia. Esto muy probablemente va a ser así. Así es que el escenario que estamos preparando a largo plazo es de rebote alcista, pero eso no quiere decir de que vayamos a cambiar de tendencia. Que es muy probable que sí, pero hasta el momento no tenemos un dato verídico que nos pueda comprobar eso. ¿Por qué? Porque si vemos el ADX, el movimiento tiene fuerza. Y si nos hace esto, cuando tengamos direccionalidad alcista, tendríamos que tener una pendiente negativa y ahí ver hasta dónde rebota el precio, pero eso sería más adelante. Ok, así es que el movimiento actual es de caída, a pesar de que en el RSI tengamos una divergencia en formación, a pesar de que aquí tenemos una divergencia en formación en el monitor, tenemos estocástico en posición de compra, ok, en el semanal, y tenemos que el MACD a partir de este momento nos ha dado una señal de compra, y además de eso el Concord nos está indicando que los retailers han abierto menos largos, pero las ballenas están vendiendo, ok, y aparte de eso el AO nos está indicando que tenemos menos volatilidad. Pero como estamos en el semanal y el precio todavía tiene fuerza, hay que esperar a ver una posible zona en donde el precio podría caer. Así es que vamos a ir allá. Voy a cambiarme de gráfica
porque la gráfica donde tengo el análisis del semanal es aquí. Ok, esto ya lo había preparado. Vaya chicos, en el semanal fíjense que lastimosamente, y digo lastimosamente porque a mí me duele ver a personas vendiendo a Bitcoin en 16.200. A mí me da sentimiento y me da no sé qué ver que la gente no le da el valor a Bitcoin como proyecto, como blockchain, como ese activo que vino para quedarse, como aquel proyecto que vino para hacer una huella en la humanidad, sino que simple y sencillamente lo venden en 16.000 y ya está. Es decir, no están simplemente especulando y tratando de sacar dinero con él. Eso es lo que están tratando de hacer. Así es que, para no darle más largas al asunto, mis estimados, tengo esta zona justo al inicio de la bull run anterior. Tenemos esta área que es un soporte muy fuerte para Bitcoin. Así es que el precio debería llegar hasta esta zona. Pueden guardar captura y ese sería los precios donde muy probablemente el precio de Bitcoin haga suelo. Tendríamos $3.000 en rango durante 6 meses. Básicamente ese es el tiempo que Bitcoin se tarda en hacer suelo. Si ustedes se van a la histórica, se van para atrás y ven el histórico en el momento que hace suelo Bitcoin, se ha tardado 6 meses. 6 meses es lo que normalmente se tarda Bitcoin en hacer suelo. Así es que yo esperaría un máximo, un movimiento más o menos así, que caiga y luego nos haga una fase de acumulación y luego iniciamos una nueva bull run. Ok, aunque más adelante, cuando tengamos el cierre de la vela mensual, que va a ser dentro de 2 días, yo les voy a dar lo que es el análisis del mensual. Oye, pero por el momento tenemos el semanal. ¿Vamos a tener un rebote alcista? Sí, vamos a tener un rebote alcista, más o menos así, ¿verdad? Para seguir cayendo, obviamente. El precio máximo que yo espero de Bitcoin de rebote alcista es en los 23k, y el precio mínimo de rebote alcista es en los 18k. Ok, y el precio mínimo de caída para esta semana pero bueno, digamos que sí, que podría caer, pero sí es para el patrón. Estamos hablando básicamente de mes y medio, para que tiene mes y medio para caer Bitcoin a esta zona de aquí, un mes y medio tiene Bitcoin de tiempo para caer. Ok, así es que ya está, mi estimado. Esa sería la previsión de Bitcoin. Bitcoin va a seguir cayendo y eso es inevitable, ¿verdad? No les puedo dar otra previsión. Esa es lo que me determina el análisis técnico, y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete.